Sé que todos querían que dijera algo sobre la cuestión de si construir o no un nuevo colisionador de partículas, uno que sea más grande que incluso el gran colisionador de hadrones. Y tu deseo es mi orden, así que aquí vamos. Parece que hay muchas personas que piensan que soy un enemigo de la física de partículas. La mayoría de esas personas son físicos de partículas. Pero esto es una tontería, por supuesto. No estoy en contra de la física de partículas, ni contra los colisionadores de partículas en general. De hecho, hasta hace poco, estaba a favor de construir un colisionador más grande. Esto es lo que escribí hace un año. A mí también me gustaría ver un próximo colisionador de partículas más grande, pero no si se necesitan mentiras para engañar a los contribuyentes para que nos den dinero. Aquí hay más en juego que el empleo de unos 1000 físicos de partículas. Si toleramos argumentos inventados en la literatura científica solo porque las conclusiones nos conviene, demostramos lo fácil que es para los científicos hacer trampa. El hecho es que actualmente no tenemos evidencia, ni evidencia experimental ni teórica, de que un próximo colisionador más grande encontraría nuevas partículas. Y aún en diciembre escribí, no me opongo a construir un colisionador más grande. Los colisionadores de partículas que alcanzan energías más altas de las que probamos anteriormente son la forma más limpia y confiable de buscar nueva física. Pero me opongo firmemente a engañar al público sobre las perspectivas de un costo tan costoso. Experimentos. Actualmente no tenemos predicciones confiables para la nueva física con ninguna energía por debajo de la energía de Planck. Un próximo colisionador más grande puede no encontrar nada nuevo. Puede ser deprimente, pero es cierto. Antes de decirte por qué cambié de opinión, quiero decirte qué es lo bueno de la física de partículas de alta energía, por qué trabajé en ese campo durante un tiempo y por qué, hasta hace poco, estaba a favor de construir ese colisionador más grande. Los colisionadores de partículas son realmente la continuación lógica de los microscopios. Los construyes para ver pequeñas estructuras. Pero piense en un microscopio óptico. Cuanto mayor sea la energía de la luz, menor será su longitud de onda, y cuanto menor sea su longitud de onda, mejor será la resolución de las estructuras pequeñas. Es por eso que obtiene una mejor resolución con microscopios que usan rayos X que con microscopios que usan luz visible. Ahora, la mecánica cuántica nos dice que las partículas también tienen longitudes de onda, y para partículas más altas, la energía también significa una mejor resolución. Los físicos comenzaron esto con microscopios electrónicos y continúa hoy con colisionadores de partículas. Por eso construimos colisionadores de partículas que alcanzan energías cada vez más altas, porque eso nos permite probar lo que sucede a distancias cada vez más cortas. El gran colisionador de hadrones actualmente sondea distancias de aproximadamente una milésima parte del diámetro de un protón. Ahora, si lo que quiere hacer es explorar distancias cortas, entonces los colisionadores de partículas están actualmente la forma más limpia de hacer esto. Hay otras formas, pero tienen desventajas. La primera alternativa son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas que provienen del espacio exterior a alta velocidad, lo que significa que si golpean átomos en la atmósfera superior, entonces esa colisión ocurre a alta energía. La mayoría de los rayos cósmicos tienen bajas energías, pero de vez en cuando uno entra con mucha energía. Y las energías de colisión más altas aún superan ligeramente las probadas en el gran colisionador de hadrones. Pero es difícil aprender mucho de los rayos cósmicos. Para empezar, los altamente enérgicos son raros, y suceden con mucha menos frecuencia de lo que puedes hacer colisiones con un acelerador. Pocas colisiones significan malas estadísticas, lo que significa información limitada. Y hay otros problemas, por ejemplo, no sabemos cuál es la partícula entrante. Para empezar, los astrofísicos actualmente piensan que es una combinación de protones y núcleos atómicos de luz, pero realmente no están seguros. Otro problema con los rayos cósmicos es que las colisiones no ocurren en el vacío. En cambio, la primera colisión crea muchas partículas secundarias que vuelven a colisionar con otros átomos y así sucesivamente. Esto da lugar a lo que se conoce como una lluvia de rayos cósmicos.
Todo este proceso tiene que ser modelado en una computadora y eso nuevamente genera incertidumbre. Entonces, el problema final con los rayos cósmicos es que no se puede cubrir toda la superficie del planeta para atrapar las partículas que se crearon. Entonces cubres una parte y extrapolas desde allí. Nuevamente, esto agrega incertidumbre a los resultados. Con un colisionador de partículas, en cambio, sabes que está colisionando y puedes construir detectores directamente alrededor de la región de colisión. Eso todavía no capturará todas las partículas que se crean, especialmente no en la dirección del haz, pero es mucho mejor que con los rayos cósmicos. La otra alternativa a las colisiones de partículas altamente energéticas son las mediciones de alta precisión a bajas energías. Puede usar alta precisión en lugar de alta energía porque, de acuerdo con las teorías actuales, todo lo que sucede a altas energías también influye en lo que sucede a bajas energías. Es solo que esta influencia es muy pequeña. Ahora, las mediciones de alta precisión a bajas energías son un método muy poderoso para entender física a distancia, pero interpretar los resultados supone una gran carga para los físicos teóricos. Eso es porque tienes que ser muy preciso, para hacer esos cálculos y hacer los cálculos a bajas energías son difíciles. Esto también significa que si encuentra una discrepancia entre la teoría y el experimento, entonces terminará debatiendo si es una discrepancia real o si es un error en el cálculo. Un buen ejemplo de esto es el momento magnético del muón. Sabemos desde la década de 1960 que el valor medido no se ajusta a la predicción, y esta tensión no ha desaparecido. Sin embargo, no ha quedado claro si esto significa que a las teorías les falta algo, o si los cálculos simplemente no son lo suficientemente buenos. Con los colisionadores de partículas, por otro lado, si hay una nueva partícula para crear por encima de cierta energía, la tienes en la cara. Los resultados son simplemente más fáciles de interpretar. Entonces, ahora que he cubierto por qué los colisionadores de partículas son una buena forma de explorar distancias cortas, permítanme explicar por qué no estoy a favor de construir uno más grande en este momento. Es simplemente porque actualmente no tenemos ninguna razón para pensar que hay algo nuevo por descubrir en las próximas distancias más cortas, no hasta que lleguemos a energías 1000 millones de veces más altas que, a lo que llegaría incluso el próximo colisionador más grande. Eso, y el hecho de que el costo de un próximo colisionador de partículas más grande es alto en comparación con los gastos típicos para experimentos en los fundamentos de la física. Por lo tanto, un colisionador de partículas más grande actualmente tiene un alto costo pero un beneficio estimado bajo. Simplemente no es una buena manera de invertir dinero. En cambio, hay otras direcciones de investigación en los fundamentos de la física que son más prometedoras. La materia oscura es un buen ejemplo. Una de las motivaciones clave para construir un colisionador de partículas más grande que los físicos de partículas. Me gusta mencionar que todavía no sabemos de qué está hecha la materia oscura. Pero ni siquiera estamos seguros de que la materia oscura esté hecha de partículas. Y si se trata de una partícula, no sabemos qué masa tiene o cómo interactúa. Si se trata de una partícula ligera, no la buscarías con un colisionador más grande. Entonces, realmente tiene más sentido recopilar más información sobre la situación astrofísica primero. Eso significa concretamente mejores telescopios, mejor cobertura del cielo, mejor resolución de desplazamiento al rojo, mejor cobertura de frecuencia, etc. Otras direcciones de investigación en los fundamentos que son más prometedoras son aquellas en las que tenemos problemas en las teorías que requieren soluciones. Este es actualmente el caso en quantum gravedad y en los fundamentos de la mecánica cuántica. Puedo decirte algo sobre esto en otro momento. Pero realmente mi intención aquí no es abogar por una alternativa particular. Simplemente pienso que los físicos deberían tener un debate honesto sobre la evidente falta de progreso en los fundamentos de la física y qué hacer al respecto. Desde que el desarrollo teórico del modelo estándar se completó en la década de 1970, no ha habido más avances en el desarrollo de la teoría.
Se podría decir que tal vez es difícil y no lo han descubierto. Pero el lento progreso en sí mismo no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que en los últimos 40 años los físicos han hecho cargas y cargas de predicciones para la física más allá del modelo estándar, y todas estaban equivocadas. Cada soltero, uno de ellos. Esto no es normal. Esta es una mala metodología científica. Y esta mala metodología científica ha florecido porque los experimentos solo han dado resultados nulos. Y se ha convertido en un círculo vicioso. Las malas predicciones motivan los experimentos. Los experimentos solo encuentran resultados nulos. Los resultados nulos no ayudan al desarrollo de la teoría, lo que lleva a malas predicciones que motivan los experimentos que ofrecen resultados nulos, etc. Tenemos que romper este ciclo. Y es por eso que estoy en contra de construir un colisionador de partículas más grande.